Busquemos en nuestras Biblias. Que busquemos en nuestras Biblias. Oiga, hoy traigo un mensaje dedicado a la familia de Dios, dedicado al hogar, a la familia, a nosotros, que verdaderamente es necesario ver este contexto del cual hemos estudiado y hemos preparado para honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis queridos hermanos. Oiga, los voy a invitar a buscar en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8 del 5 en adelante. Hoy el tema de esta tarde se llama Cartas a Casa. Cartas a Casa, y va a ver el mensaje, el contexto que traemos dedicado para cada uno de nosotros. Así es, que Dios me los bendiga. Cuando lo encuentre, me dice un fuerte amén y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque verdaderamente los tiempos les están difíciles y a veces nosotros solo recurrimos a la palabra de Dios cuando hay problemas, cuando hay adversidades, cuando hay dificultades, por lo cual está mal o está bien, usted lo sabrá. Pero a Dios no solo se busca en las dificultades, a Dios se busca en todo momento para honrarlo, para exaltarlo, para bendecir su nombre, para ser agradecido con lo que Él está haciendo en nuestra vida, que hasta el día de ahora hay muchos amigos, hermanos, parientes, familiares que ya no están aquí en este mundo. Están ahora, gloria a Dios, y conocieron a tiempo a nuestro Señor Jesucristo, si entregaron su alma a Él, ahora están en su presencia. Pero hay de aquellos que no tuvieron ese privilegio enorme de estar con Él, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga, hermanos. Espero haya encontrado en el libro de Nehemías capítulo 8 del 5 en adelante. El mensaje de esta tarde le hemos titulado Cartas a Casa. Cartas a Casa. Yo le quiero que lo leamos todo, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Señor: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acún, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelai hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparados, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos esta hermosa noche, esta hermosa tarde. Está a punto de finalizar el día, oh Dios. Pero en este servicio de la tarde de un domingo, de bendición, de vacación, de protección, de cuidado, de provisión, gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te bendecimos, y a ti te exaltamos para honra y gloria suya. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga este momento propicio en el cual estamos reunidos frente a esta pantalla, a este teléfono, Señor. Pero estamos en sintonía contigo.
Escucha, oh Jehová, nuestras palabras y considere vuestro gemir. Y a la voz de vuestro clamor atiéndenos, Rey mío y Dios mío, porque a ti te adoramos. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, y gracias, mi Salvador. Bendice este mensaje de principio a fin. Cesa esas aguas mientras predicamos, Señor. Gracias porque caer esas aguas de los cielos para que refresquen el día, el campo, la noche, la tarde, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, lindo Espíritu Santo de Dios. A ti te sean dadas honras y glorias por los siglos de los siglos. Pido sabiduría de lo alto, entendimiento, inteligencia, discernimiento en tus sagradas escrituras, como también gracia y paz delante de ti y de los hombres. A ti te damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Mire qué bueno, qué precioso, a pesar del calor que hemos pasado todos estos días atrás. Hoy el Señor ha sido bueno para mandar esta agua de los cielos. Pero no sin antes quiero empezar con él, leyendo y trayendo esta porción de la palabra a su vida. Cartas a casa. Así es. Que hay una historia en lo personal a mí me conmueve, porque esta persona describe esto con aquel deseo ferviente, con aquello tal vez un poco sagrado, un poco tosco, porque esto se vivió en los tiempos atrás, en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados norteamericanos recurrían al humor y a la correspondencia para sobrellevar los desafíos en una carta a su casa. Oiga, y un joven describió con una exageración maravillosa el proceso de vacunación. 2 oficiales médicos nos perseguían con arpones, nos atrapaban, nos clavaban el piso y nos ponían un arpón en cada brazo. Oiga, qué irónico esto, de cierta manera. Pero sabe, en aquellos tiempos los que iban a la guerra, los que estaban en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, como hasta el día de ahora, los mandan supuestamente curados, sanos, libres de infecciones, y los limpian, los curan y les ponen inyecciones para obtener anticuerpos de cualquier situación o al lugar donde van a pelear. A lo que yo quiero llegar, que estas personas eran cuidadas, y estos jóvenes en ese momento difícil, apartados de su familia, de su hogar, de sus esposas, de sus padres, hacían cartas de las cuales enviaban a sus parientes lejos. Aquí quiero llegar con esto. Por eso el tema de este mensaje le hemos llamado cartas a casa. De igual manera, a la misma similitud, lo quiero llevar esta tarde en el contexto de la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, usted puede ver el profeta, los sacerdotes abrieron pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, porque iban a leer el libro de la vida, el libro, la palabra, la ley, el mensaje, estas cartas. Este momento era preciso. El libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Oye, qué bueno, ¿verdad? Tenían esa claridad, tenían esa disciplina, ese orden de oír esa palabra, esas palabras que emanaban de boca de esos sacerdotes, de esos hombres, de Esdras, que se hacía acompañar, oiga, que se hacía acompañar de personas doctas, profetas, porque mire lo que pasó aquí. Dice aquí en el 6, mire, 8:6 dice,
Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Reverencia de un ser supremo, con toda autoridad, con todo dominio, porque sabían que esas palabras no venían de un hombre cualquiera, venían de un hombre, de un profeta llamado Esdras. Y en el libro de Nehemías lo plasma y se lo lleva al pueblo, y aquel pueblo reconoce y da la deidad a un Dios supremo como usted y yo lo conocemos. Pero es necesario, es nuestro deber, es nuestra necesidad, es nuestro amor, y no ser obligado, y no ser impuesto por hombres, sino que por tu propia fe, por creer. Y esta gente, cuando aquel hombre bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, amén. Así sea, así sea, así sea. Yo te quiero decir, mi querido hermano, así como estas palabras del pueblo reconocían a ese Dios, a este Dios, el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, le estamos llevando a plenitud esta tarde, esta noche, a su vida. Ese mismo Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y este Dios esta tarde nos habla por medio de las Escrituras. En aquel tiempo existía el libro de la ley, y ahora existe la palabra de Dios, donde están plasmados en los 66 libros la palabra, la bendición, la exhortación, para que los vaya bien en todos los días de tu vida. Como lo dijo José: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque a veces nosotros, los seres humanos, los cristianos, diferentes sectas, denominaciones, lo que suceda, viven en problemados. ¿Por qué? Porque no se someten a la palabra de Dios, porque no acatan este libro. Lo leemos como cualquier, con todo respeto se lo quiero decir, sin dañar egos, sin dañar voluntades. Pero este libro no solo es de leerlo, este libro es de llevarlo en práctica a la vida de cada uno de nosotros, como lo hizo en ese momento el pueblo de Israel. Como estaban atentos oyendo la palabra, el mensaje, la enseñanza que ese libro. Allí no habían palabras como prepara un sermón, un mensaje, una exhortación, un pastor, un profeta. No, allí era palabra de Dios que estaba siendo expuesta a los oídos de un pueblo en general. Y oiga lo que dice la palabra. Y los dice de la siguiente manera: y los levitas Jesús, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sebtai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelai hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Qué bello, ¿verdad? Habían personas tras de todo esto que estaban dedicadas enseñándote. Cuando vamos a una iglesia, cuando te congregas en un altar familiar, como lo estás ahora esta tarde, en tu lecho, en tu casa, en tu morada, ¿qué haces? ¿Estás atento? Si alguien hay una distracción o algo, nosotros como cabeza de familia o de hogar, como padre, como madre, callamos a vuestros hijos. Los callamos porque hay una tensión, y a veces uno quizás guarda silencio o algo pasa. En ese momento nos trabamos en la lectura y la criatura o la señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Está interesado, está preocupado en entender lo que está pasando, lo que va a acontecer en esa lectura. De igual manera el pueblo estaba esmerado en oír. Y oiga, porque estaba atento a la palabra, a la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿A dónde estás tú? Hoy estuvo bonita la palabra, hoy estuvo bonito el mensaje del pastor, hoy estuvo bonita la oración, hoy estuvo bonita las alabanzas, y qué bonito, y gloria a Dios, y ya mañana voy a trabajar, voy a hacer mis actividades. ¿Pero qué? ¿Qué pasa cuando venga un problema a tu vida? Una situación adversa.
una amenaza, una enfermedad o algo peor a nuestras vidas. No lo estoy diciendo, no estoy profetizando. Pero ¿qué hacemos en ese momento? Con todo respeto y con todo amor, buscamos la iglesia, buscamos a Dios, buscamos la palabra, buscamos a un pastor, buscamos esa enseñanza. Porque sin embargo un soldado empezó a darse cuenta de que el humor no era suficiente. Un día recibió una Biblia y escribió: me encanta y la leo todas las noches. Nunca pensé que podía aprender tanto de una Biblia. Imagínense, un soldado en la Segunda Guerra Mundial recibió un ejemplar de la palabra de Dios y ese ejemplar le inspiraba vida, le inspiraba esperanza, le inspiraba deseos de vivir. Porque en la Segunda Guerra Mundial, como otras guerras que han sucedido desde los tiempos antiguos hasta el día de ahora, mis queridos hermanos, han habido también pérdidas. Una guerra no se gana sin muertes, sin pérdidas. Pero así este hombre, como muchos de nosotros, como usted y yo, y perdóneme que lleve al traste al contexto esto en tu vida, en mi vida, él llegó a comprender que esa Biblia, ese ejemplar, era todo en su vida. Y la llegó a entender. No se le vino hablando de una religión, de una iglesia. Y hoy en día el ser humano, la persona misma, está encerrado en que si yo leo esto, yo voy a ser salvo. En que si yo me porto bien, yo voy a ser salvo. En que si yo hago lo bueno, voy a ser salvo. Y que no se trata de lo que tú creas, sino que lo que los manda la palabra de Dios. Así como el pueblo estaba atento en su lugar a la palabra, a la ley. Oiga, la ley. La ley son requisitos importantes para regir una vida en orden, para que te vaya bien en todos los días de tu vida. Era una autoridad puesta no por los hombres, no por un rey, sino que por Dios para los hombres y para los reinados de aquellos tiempos, y como para el día de ahora. Por eso en ese momento Esdras le llevaba esa palabra. Llevó el libro a ojos de todo el pueblo, para que todo el pueblo escuchara. Ahí no había credo, ni raza, ni nadie. El pueblo tenía que entender, que oír esa palabra, y estaban atentos. Como tú estás hoy esta tarde atento a esa palabra, a ese mensaje, a esa enseñanza, a esa oración, a eso que estamos viviendo a diario en nuestra vida. Y oiga lo que dice la palabra de Dios en el 8:8 dice: oiga, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que lloraban, hermano? Porque esa palabra estaba tocando su corazón, estaba tocando tu vida, estaba tocando su vida, su pecado. Ellos estaban reconociendo por medio de esas palabras, por medio de ese profeta, por Esdras, por Nehemías, por ese hombre, por el gobernador Nehemías, y por Esdras, y por los sacerdotes, por los levitas. Estaban siendo impactados por la palabra, por la ley. Y esa ley les había tocado y lloraban. ¿Cómo pueden llorar? De dolor, de resentimiento, reconocer. Porque a veces nosotros, cuando exhortamos a nuestros hijos, empezamos tranquilos, empezamos a aconsejarlos, y de repente la criatura o la persona o el ser, el grande, el jefe, la esposa, el esposo, habla con la esposa claramente, y de repente salen lágrimas. ¿Por qué cree que salen lágrimas? Porque le está diciendo la verdad, porque está tocando su corazón, porque ha tocado sus sentimientos, porque ha tocado su ego, y él está no dañándolo porque quiere dañarlo, le está diciendo que tiene que cambiar para bien suyo y para bien de todos nosotros. Y en ese momento esa palabra estaba siendo puesta a oídos de todo el pueblo de Israel, por medio de los sacerdotes, por medio del gobernador Nehemías, por medio de Esdras,
por medio de los levitas. Estaban siendo instruidos para que ellos conocieran, no que temieran, no que con pavor, sino que temieran con respeto al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, como ellos mismos lo gritaron y lo dijeron. Y todo el pueblo estuvo atento. Bendito entonces, oiga, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Porque sabían que no era palabra de Dios, era palabra. No sabían que no era palabra de hombre, sino que era palabra de Dios para ellos mismos. ¿Qué padre va a querer lo malo para un hijo? Nunca, nadie, ningún padre, por lo malo que seamos. Y la misma palabra lo dice y lo enseña. ¿Qué padre le va a dar a su hijo una serpiente en vez de pan? O una piedra. Si los queremos, los amamos, le vamos a dar. Y si no lo tenemos, lo rebuscamos por darle aquello para que aquella criatura sea alimentada. ¿Por qué? Por amor. Y aún así vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades. Y a veces si pasamos penuria es porque no buscamos a Dios. Lo buscamos lamentablemente solo en los momentos difíciles, porque no oís la ley, porque no oís la palabra, porque no oís un mensaje. Te has dedicado todo el tiempo a criticar, a juzgar, a hablar de los pastores, a hablar de la iglesia, a hablar de los hermanos, que hay mucha hipocresía, que hay mucho interés, que hay mucho blasfemia, que hay, digan lo que digan, pero oye, puedes hablar de nosotros, puedes hablar de la iglesia, puedes hablar de los hermanos, puedes hablar de todo, de las instalaciones, puedes hablar de todo lo que nos rodea, pero te digo algo, habla mal de Dios. No es que Dios no me ha hecho nada. ¿Y por qué voy a hablar? Y no venimos a predicar la palabra de Dios. Nosotros no estamos hablando de nuestras vidas. Si nuestra vida, si usted la conociera, perdóneme, usted el primero que se levanta de la silla o de ese hogar. No, hombre, mira al hermano Mario, si no era ningún sencillo, era un gran talibán, era un gran malacate. Pero dice su palabra que lo más vil y menospreciado del mundo vino para buscar, para confundir a los sabios. Y usted no se quede atrás también. Usted no ha sido ningún sencillo. Mire su familia cómo lo critica. Miren sus amigos, hasta se burlan de usted. ¿Pero por qué? Porque han visto un cambio. Y un cambio para bien, no un cambio para mal. Porque desde que vas a esa iglesia a ver qué te crees. Desde que estás siguiendo allí, si oí a vos Toby te vamos a decir. Si oí vos Bautista, aleluya. Si hoy ya se hizo pastor, ya se hizo pastora. Ve, hasta los bichos ya andan hasta bien vestidos, ya huelen. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios solo no nos exhorta que llevemos a que acatemos la ley, la palabra, el mensaje, sino que entendamos el verdadero propósito de ello. Hace muchos años los exiliados judíos regresaron a su tierra después de años de esclavitud en Babilonia y solo se encontraron con problemas. Oigan, amigos, oiga, hermano, con enemigos, hambre y su propio pecado. Entonces acudieron a la palabra de Dios y se sorprendieron con lo que aprendían al escuchar a los sacerdotes leerla. Lloraron, pero también hallaron consuelo. El gobernador Nehemías les dijo: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El Señor no les estaba regañando, ellos le estaban leyendo la palabra, leyendo el mensaje donde les traían el mensaje de consuelo, de paz, a pesar de todo. Venían de una situación difícil, también el pueblo sufrido. El pueblo sufrió como usted, venimos nosotros todos, y no me excluyo de esto. ¿De dónde venimos? Muchos. Venimos de lugares, créanme, que da pena, da vergüenza. No vergüenza de dónde Dios nos sacó, sino que vergüenza de contar las cosas, las sandeces que nosotros vivimos, o cómo los creamos, o dónde vivíamos. Pero gracias a su grande y santa y divina misericordia de Dios, y gracias a este libro que tiene usted en sus manos, que lo tiene ahora, y ese libro sagrado, en las sagradas escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios, ahora somos una nueva criatura, creados para la honra y gloria de Dios, y hoy entendemos el verdadero propósito que antes no entendíamos, y si lo entendíamos a nuestra propia manera, a nuestra propia conveniencia, a nuestro propio criterio. Así es, mis hermanos.
Así es. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque no había nadie que te llevara, que te indujera, que te enseñara, que te instruyera, que te dijera la verdad. Porque a veces muchos vivimos engañados, que nos levantan su ego. Usted es bueno y tal vez es una gran persona. No, si usted no es bolo, es un gran bolo, un gran patín que echa agua de coco. No, y eso alimenta el ego del hombre pecador. Pero cuando oyes la palabra, como dice la palabra y lo dice la enseñanza, y los enseña en nuestras palabras, en las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios es como una espada de los filos, es más cortante, que penetra el alma, discierne los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos. ¿Y sabe qué? No es el hombre que te está hablando. Cierta ocasión un hombre lo llevan a la iglesia. Y costó para que lo llevaran. Mira, te voy a ser honesto, yo a las iglesias, yo las detesto, yo odio a los pastores. Tal vez no las iglesias, porque las iglesias no tienen nada. Son un centro, un lugar donde se congregan cientos y miles de personas. Por lo cual la iglesia hasta el día de ahora no ha hecho mal. Al contrario, ha querido ayudar y restaurar a personas. No la iglesia, sino que la palabra de Dios. Pero esta persona, como muchos de nosotros, estaba equivocada, confundida. Por ese momento aquel hombre entró a esa iglesia, puso el pie, lo recibieron los sugieres, los servidores, le estrecharon la mano, le dieron un Dios te bendiga, lo sentaron en una silla, tal vez no cómoda, una silla helada de lata, o una silla cómoda, una banca. Y aquel hombre, salió el pastor, se hizo una oración, salió un servidor, oró por el servicio de esa tarde, de ese día o de esa mañana, y ese momento se oró, se dio gracias a Dios por todo, se empezaron a cantar cánticos de alabanza y adoración a Dios. Ahí no había címbalo ni otra cosa, sino que esa guitarra, esa batería, ese órgano cantaba y adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el espíritu, tu alma, tu ser se desconecta de una manera increíble, donde empiezas a sentir paz, donde empiezas a sentir aquello. Hoy no se diga, viene, se prepara. Está preparado el terreno, está limpio el terreno. Hoy vamos a sembrar la semilla. Se levanta el pastor de su silla, da un saludo grato a la iglesia, a la congregación, a los hermanos, y con reverencia ora a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Lee la porción de la palabra, el texto que Él ha preparado, ese mensaje para edificación del alma y el espíritu de cada uno de nosotros. Y empiezan a fluir de sus labios, de su boca y de su corazón aquella palabra que toca el alma y el corazón. Y cuando toca esa palabra, vuelve, inclina su cabeza, ora dando gracias a Dios por todo, pidiendo perdón por sus pecados, por nuestros pecados, intercediendo por nosotros. Y rogándole a Dios por sabiduría, inteligencia y discernimiento en esas sagradas escrituras. Para que no hable el hombre, no tome posesión y gloria del hombre, sino que Dios mismo. Porque Él simplemente es un instrumento de Dios. Como yo en este momento tengo este vaso con agua. El vaso es un instrumento en el cual resguarda el agua. Pero lo que me tomo, lo que me alimenta, lo que me quita mi sed, es el agua. De igual manera es la palabra de Dios, la ley. Y aquel hombre empieza a exhortar, a disertar la palabra con sabiduría, con inteligencia, con la llenura del Espíritu Santo, y empieza a tocar corazones, empieza a tocar y empiezan a oírse aquellos en medio de la adoración, en medio de ese mensaje precioso que aquel hombre está diciendo, o aquel predicador o aquella predicadora, y empiezan a oírse palabras como esta: aleluya, gloria a Dios, amén, amén.
Y se dice eso porque esa palabra le está tocando su corazón. Y aquella palabra está haciendo mella en su vida. Aquel mensaje que aquel hombre ha preparado con mucho amor, con mucha oración, con mucho ruego, con mucha súplica para agradar a Dios y a los hombres. Oiga, no es el vaso el que te va a alimentar, la palabra, el agua de vida es la que te está llenando tu alma, que te está limpiando y te está librando de tantas cosas. Y aquella palabra empieza a fluir en aquel hombre, en aquella exhortación, aquel mensaje cada día va agarrando más fuego, más poder, más razón de entender, y tú estás tan atento que no se puede parar ni una mosca. No hay nada que te pueda divagar porque tus ojos están puestos en aquel hombre que está en aquel púlpito, en aquel atril, en aquel estrado. Y estás viendo su gesto, su caminar para un lado, para otro, disertando esa palabra, saliendo esas palabras, no de su ser, sino que de su corazón, de su alma, porque está siendo instruido, llenado con la llenura del Espíritu Santo. Y tú estás atónito, viendo esa palabra, oyendo ese mensaje. Y hay unos que llevan cuadernos, libros, papelitos, llevan post-it, llevan en medio de su Biblia lapiceros y empiezan a guardar las citas porque para ver si verdaderamente esa palabra ha tocado su vida. Y a muchos hasta el día de ahora nos ha tocado, y hay versículos claves en la palabra de la palabra de Dios que hacen mella en nuestras vidas. Pero nosotros la mayoría solo buscamos versículos que nos llenen de bendición, pero no buscamos un versículo que nos hable, que nos llene de paz, de bendición, de comportamiento. Cuando viene la ley, cuando viene el mensaje a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a ti, en lo personal, te sientes más si eres una persona arrogante. Ya, ¿cómo va a creer que yo bueno? No, allí hasta el más duro de servir doblas, porque ante mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así es, mis queridos hermanos. Y no es el hombre, no es la persona, es Dios, es la ley, es la palabra que está haciendo mella, que está rompiendo, que ese blindaje, esa caja, ese corazón de piedra lo está rompiendo y estás llegando a lo más profundo, donde disciernen los pensamientos y llena hasta entrar al alma. Y qué bello. Y ese hombre, ¿sabe? Ese día termina el pastor con una preciosa oración, con una invitación. Y aquel hombre ni había terminado de hacer la invitación. El pastor de esa iglesia, cuando se levanta, impulsado por la emoción, por lo que había hablado, por lo que había dicho ese hombre, había tocado su vida, su corazón, sus hechos, su testimonio antiguo, su pasada manera de vivir, había llenado ese hueco que tenía. Y él en ese momento aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y ese hombre llega al oratorio, llega a ese lugar donde se le explica una vez más la palabra a aquellos concejales, a aquellos consejeros, a aquella persona, o si es posible el mismo pastor, o usted mismo, uno mismo lo busca, lo trata de enfrentarlo cara a cara y decirle, no es con estas palabras, gracias pastor por su mensaje, gracias por esa palabra. Tocó mi vida, llenó mi alma, me habló el Señor. Y oiga qué bello, no lo digo yo, lo está diciendo usted. Porque está reconociendo que la palabra de Dios, la ley, ha tocado su alma. Y luego les dijo, id, comed y grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no entienden, no tienen nada. Preparados porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Gloria a Dios. Fueron llenos, fueron tocados y oiga, ese día se cuenta la historia. Cuenta aquí, está plasmado en este libro de la ley,
en las Sagradas Escrituras, que empezaban en la mañana o en la tarde del día antes y terminaban hasta el mediodía leyendo. Había una tensión, había un interés enorme, donde el pueblo era sometido a la verdad de Dios. No palabras de hombre, pero era necesario que el hombre expusiera esas palabras. Se dice, se cree, se conoce que cuando este hombre, líder de Cuba, Fidel Castro, cuando salía a la tarima, al pueblo, cuando salía a hablar de su política, dicen que este hombre exhortaba y decía y manejaba aquel material tan práctico en su vida que el pueblo, Cuba, estaban atentos. Porque esa palabra que ese hombre les traía convencimiento. Y si un hombre puede hacer tantas cosas en la vida del mismo hombre, ¿cuánto ahora la palabra de Dios puede y quiere hacer un cambio en tu vida como en la mía? Y como lo ha hecho hasta el día de ahora. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice esto. Y lo dice de la siguiente manera: no necesitamos esperar a que vengan problemas para escuchar de Dios. La Biblia nos enseña de su carácter, perdón y consuelo. No sorprenderá lo que el Espíritu de Dios nos muestra en sus páginas. Así es. No es necesario que te llegue un problema a tu vida para poder entender el propósito de Dios, para buscar la palabra. ¿Por qué muchos hoy en día andan a la iglesia, buscar al pastor, buscar un consejo? ¿Por qué cree que lo dice? Porque el pastor supuestamente es un siervo de Dios, y es un siervo de Dios. Está graduado, está capacitado para darte un consejo bajo la cobertura de la palabra de Dios, no bajo su criterio, no bajo su carne. Aún así hay pastores que llegan más allá de los límites, que estudian psicología, que estudian eso, la palabra exageradamente, que estudian griego y se van a lo más profundo para poder entender, buscar lineamientos propicios de la palabra para llevarlo en práctica a tu vida. Por eso yo te quiero decir esta preciosa tarde, mi querido hermano, cartas a casa, esas cartas son bien importantes, pero no esperes que llegue el problema a tu vida, a tu familia, a tu hogar, que toque lo económico, que toque tu salud, para buscar de la palabra de Dios, para buscar un consuelo. Es necesario que estés atento, pero a veces vamos a la iglesia y estamos, ¿a qué hora va a terminar? Cierta ocasión me pasó una situación en una iglesia. Estaba predicando y en cierto momento una persona dijo, no lo sé por qué lo hizo, pero en lo personal no gustó. Ella quizás estaba precisa por irse, o él tenía cosas que hacer. Y si vamos con limitaciones a la iglesia, mejor no vayas, hermano. Perdóneme que te hable así. Y si vas con aquel deseo por salir del compromiso, perdóname, Dios no es un compromiso. La iglesia no es un compromiso. Si lo hiciste porque te comprometiste, está mal. Pero esta persona, en su momento, se levantó y se fue. Y el tiempo aún no era, si los 30, 45 minutos que dedicamos para un mensaje, para un sermón, no aún habían terminado. Pero esta persona estaba más preocupada por sus cosas que por la misma palabra de Dios. Y tú vienes a verlas en su vida personal. No son vidas piadosas, no somos perfectos, hermanos.
Pero oiga, no tienen ningún problema. Tienen 2, 3, 4, 5 y muchos problemas. Pero si estás tratando de llevar tu vida así y sos como ese tipo de persona y no escuchas la palabra, no escuchas el mensaje, no escuchas los profetas, no escuchas lo que Dios tiene en la ley, en la palabra de Dios, estás perdiendo el tiempo. Tu vida se está desgastando para nada. Es necesario que tengas un encuentro personal con la palabra de Dios. Es necesario que recibas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Es necesario volver a abrir el libro de la vida. Es necesario tener esa comunión directa con Dios. Es necesario que tengas esa oración constante. Es necesario buscar esa comunión. Es necesario nacer de nuevo. Cierta ocasión un hombre busca al Señor, toca su puerta. El Señor sale de su casa donde él estaba morando en esos momentos y le dice: Maestro, Rabí, yo oigo que tú hablas de una salvación, de una vida eterna, que tu reino no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, que hablas de una gracia, que hablas de un perdón, y me gusta lo que tú dices. Porque sales del contexto de lo que los hombres nos enseñan, de lo que las religiones nos dicen, de lo que el hombre nos enseña, de lo que la ley misma nos está plasmando del hombre. Porque en aquel tiempo, no crea, había una ley de hombres y una ley de Dios, pero le tomamos más en serio la ley del hombre que la ley de Dios. Y esa ley fue dada en las tablas a Moisés. Pero el pueblo estaba descarriado porque no miraban a Moisés, que se había ido, lo criticaban, lo juzgaban por su propio criterio. Y cuando Moisés y Dios estaban poniendo en orden para llevar a la tierra prometida a su pueblo. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto, mi querido hermano? Esa palabra es viva, es vida y eficaz. Esa palabra no está puesta en el hombre. A veces el hombre mismo se encarga en transgiversar la palabra de Dios. Hoy en día el mundo está convulsionado, tantas cosas. Yo miraba las noticias y es impactante ver ese video que está subido en las redes, en Wi-Fi, en YouTube y en todo esto. Si usted no lo ha visto, y no creo que nadie lo haya podido ver ese video, porque todo el mundo estamos en sintonía de la tecnología y todo. Eso es lo que pasó allá en el lejano oriente. Empieza con un incendio y luego aquella explosión increíble que llegó. Oiga, la densidad de las ondas de expansión llegaron a 7 kilómetros a la redonda. Dañó edificios, casas. Y eso conmueve, hermano. Hubieron muchas personas heridas y entre ellos muertos. Y es triste y es doloroso también entre las mismas noticias. En Nueva York se avecina una tormenta de un grado increíble que nunca había pasado en la historia. Y se prevé de que, como acá Protección Civil, allá ya están expectando eso, están supliendo las necesidades de lo que puede pasar. Que el pueblo a Nueva York completo está en un estado de alerta general, preveyendo a inundaciones, imagínense. Un país, una potencia grande. Dígame dónde está el poder de Dios. Pero no queremos nada con Dios. No queremos nada con este libro que usted tiene en sus manos, que no tiene un ejemplar, 2, 3, 4, 5, 6 hay en su casa. Hasta los niños pequeños tienen ya su Biblia.
Pero esta gente está más aferrada a lo material, al trabajo, a tener esto, a tener casa, a llevar una vida plena de lujos, de material, de comida. Pero en lo que menos están enfrascados y piensan, y no es que se enfrasquen y lo busquen de todo corazón, es en la palabra de Dios, en la ley. Y lo dice su misma palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo te digo esta tarde, en este momento, en cartas a casa, que hagamos un alto. Y que empieces a buscar que lo empieces a leer, que desempolves ese libro, que empieces a leer los evangelios, Juan, donde te va a instruir cómo llevar una vida santa, piadosa. No somos perfectos, tenemos nuestros errores. Yo por eso, no porque te vas a enojar o algo pasó, te dijeron algo, no le vas a echar la culpa a la palabra de Dios, a Dios mismo, no. La palabra no tiene nada que ver en nuestros problemas personales. La palabra es una ley, ni es ni una dictadura. Es una esperanza que nos lleva más allá de lo recóndito. No necesitamos esperar a que vengan problemas para escuchar de Dios. La Biblia nos enseña de su carácter, perdón y consuelo. Nos sorprenderá lo que el Espíritu de Dios nos muestra en sus páginas. Así es. Y oiga, esta palabra no solo está plasmada en este libro, escrita en este libro, sino que esta palabra está guiada, instruida y puesta, llevada a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Mi palabra es viva. Oiga esto, y esto es realidad, hermano. La palabra de Dios no es palabra de hombres, es palabra de Dios. La ley es palabra de Dios. El mensaje es palabra de Dios. Lo que el Espíritu nos enseña, nos redarguye por medio de la palabra de Dios. Esas lágrimas, si este mensaje te está tocando tu vida, no te molestes conmigo, no te molestes con el pastor, no te molestes con los hermanos, no te molestes con tu compañera de vida, no te molestes con tus hijos, con tu familia, con tus seres queridos, con la iglesia o los hermanos. Y no te pido que te molestes contigo mismo, sino que es tiempo de perdonar, es tiempo de pasar la página de tu vida y empezar a buscar la realidad, lo que Dios tiene para contigo, a leer, a discernir. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oiga, mi querido hermano, y todo el pueblo se levantó gozoso. ¿Cómo salí de la iglesia? Hoy no me gustó el mensaje. ¿Sabes por qué no te gustó? Porque el mensaje era para vos. Y no me quiero ir sin antes decirle lo que pasó con este hombre cuando salió de la iglesia. Con un semblante serio y una mirada fija en él le dice, ¿verdad que yo a vos te cuento las cosas en confianza? Vos sabés de mi vida todos mis problemas, pero tú no eres amigo, le dice. ¿Por qué me dices tú eso a mí? Si yo desde luego te traje a la iglesia es porque te aprecio, yo te aprecio como un hermano, son mi amigo y quiero que salgas adelante, pero a ti te falta algo. No, le dice, vos me traicionaste, le dice. ¿Y por qué me decís eso? Me duelen esas palabras tuyas. Porque vos todo palabra que salía de la boca de ese hombre que estaba predicando en ese púlpito, eran cosas cabalitas, idóneas, venían dirigidas a mí o que yo estaba pasando, que yo estaba viviendo. Sos un mal amigo. Mira, mi querido amigo, perdóname lo que me estás diciendo. Te entiendo, sabes algo y a esto quiero llegar. No era el hombre que te estaba hablando, era el poder del Espíritu Santo de Dios
por medio, hablándote a tu vida. Si ese mensaje te llegó a tu corazón es porque verdaderamente Dios te ama. Pero ¿y cómo sabía todo si solo eso tú lo sabes? Yo todo te lo había contado a ti. No, le dice. ¿Tú crees que todo me lo habías contado? Él sabe todo de nosotros. Él nos creó y no nosotros mismos. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Él sabe cuando tú fuiste puesto en ese vientrecito de tu mamá. En ese óvulo, ahí fuiste fecundado. Él sabe desde tu primer día. Él conoce todo de nosotros. Pero ¿y por qué este hombre hablaba con tanta severidad? Hablaba con tanta prontitud, con tanta realidad. Ese hombre me dijo todo lo de mi vida. Y me hizo recapacitar, me enseñó y he comprendido muchas cosas que yo no quería entender en la vida. Gloria a Dios por ello. Porque esas palabras que salieron de esa boca de ese hombre no eran palabras de hombre, eran palabras de Dios para tu vida. Y espero en Dios y le doy la honra y la gloria a Dios. Aleluya, amén, amén. A Dios Todopoderoso que te haya entendido y que esa palabra haya caído en tierra fértil. Y de ahora en adelante tú vas a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque crees que yo me levanté. Yo no quería levantarme. Si yo me levanté porque verdaderamente sentí el deseo o alguien me tocó. No has sentido deseo. Nadie te ha tocado. Era tu pecado que te tenía atrapado. Y esa palabra hizo mella en tu vida. Por eso has llorado. ¿Y vos cómo sabés que yo he llorado? Yo te miraba. Yo vi que con lágrimas grandes salían de tus ojos. Y ibas a ese oratorio con la cabeza cabizbajo, llorando, de dolor, de tristeza o de gozo, no lo sé. Pero yo sé que desde que has salido de ese oratorio para acá, sos una nueva criatura. Mira, te voy a decir algo. Dice el amigo, te agradezco por lo que hiciste por mí. Pero primera y última vez que yo te cuento mis cosas personales. Porque de aquí en adelante ya no te las voy a contar a ti. Y aquel se queda sorprendido. De hoy en adelante, y con lo que aprendí ahora, con esa palabra de ese hombre, con ese mensaje, con esa enseñanza, con las Sagradas Escrituras, hoy tengo a quien contarle todos mis problemas al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios sea dada toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con todos vosotros. Me los voy a invitar a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy por este momento especial en el cual damos inicio y terminamos y culminamos este mensaje, cartas a casa. Estas cartas no llegaron a la casa, llegaron a la casa de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón, como lo dice en Apocalipsis 3:20. Él llama y toca, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Y esta hora yo te digo, mi querido hermano y amiga, que me escuchas, familia, hogar, matrimonio, hijos, es necesario nacer de nuevo. No te he venido a hablar de una religión, no te he venido a hablar de una denominación, no te he venido a hablar de una secta, no te he venido a hablar de una iglesia, te he venido a hablar de la palabra de Dios, esta palabra que recobra vida y es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es verdad, es realidad y se hace efecto calcitrante en tu vida cuando tú la empiezas a vivir y a practicarla como debe de ser, para honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo solo te invito esta noche, esta tarde, que digas conmigo: Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, recibo esa palabra en mi corazón, en mi alma, en mi ser, y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que en verdad usted es Dios que murió en la cruz por mis pecados
y que resucitó al tercer día. Yo me arrepiento, soy un pecador, perdóneme, Señor, salve mi alma el día de hoy en Cristo Jesús mi Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Y el día que yo muera quiero estar en tu presencia, mi alma, mi espíritu, dejando aquí todo lo pasado y lo malo de mi vida. Porque el polvo soy y el polvo me convertirá, pero mi alma te la entrego con todo mi corazón y con todo de nuevo a ti, mi Rey. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, lindo Espíritu Santo. La honra y la gloria sea solo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom, hermanos, los esperamos en la próxima edición de una vez más de Iglesia al Aire del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel Altavista. Que Dios me los bendiga, hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Si aún usted no ha recibido al Señor en su corazón, le invitamos a que pueda invocarle de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.